Bueno, vamos a iniciar las actividades del día de hoy y vamos a iniciar con miembro pélvico. Bueno, vamos a continuar con la descripción del miembro inferior y vamos a centrarnos en la región del músculo. Vamos a tener una región anterior, una región lateral, una región posterior y una región medial o interna. Vamos a arrancar con la región lateral y vamos a tener este músculo que es el tensor de la fascia lata, que tiene su origen a nivel del borde externo de la cresta ilíaca. ¿Está? Se va a dirigir hacia abajo, un poco hacia adelante, y se va a continuar con el tracto banda iliotibial de Maiciat, y juntos van a formar el tracto o banda iliotibial de la fascia lata, que va a tener su inserción a nivel o al lado superolateral de la tibia. La acción va a ser que flexiona, abduce y rota medialmente la articulación coxofemoral. Estabiliza la rodilla. Vamos ahora hacia la porción anterior y vamos bien superficial y vamos a tener este músculo que es el sartorio o músculo posturero, que va a tener su origen en el punto más anterior del ilion, más específicamente en la espina anterosuperior. Es un punto anatómico importante y se va a dirigir hacia adelante, superficial, luego se va a ir declinando un poco hacia el lado interno para terminar en su inserción. Va a ser un tendón único que va a compartir con otros músculos, que va a ser en la cara medial de la tibia. ¿Está? Este tendón que va a compartir es un tendón común que tiene los músculos que conforman la pata de ganso, que ya los vamos a nombrar un poquito más adelante. Es muy importante decir que este músculo es el más largo del cuerpo, músculo sartorio o posturero. La acción de este músculo es flexiona, rota y abduce, y permite poner el talón en la rodilla contralateral, o sea, el talón de esta pierna en la rodilla contralateral. Sería como sentarse chinito. Seguimos en la región anterior y vamos a tener este grupo muscular que es el del cuádriceps, que como dice el nombre son 4 músculos los que los componen, y van a ser en un plano anterior superficial el recto femoral, en un plano externo el vasto lateral, en un plano medial vamos a tener el vasto medial, y en un plano anterior profundo por detrás del recto el vasto intermedio. El origen de estos músculos va a ser diferente en cada uno, o sea, para los 4. Cada uno va a tener un origen diferente, pero la inserción van a ser de todos en la rótula. El recto femoral tiene su origen en la porción frontal del ilion, específicamente en la espina anteroinferior, sobre el área del acetábulo. Ya tenemos la espina anteroinferior y la espina anterosuperior, donde nacía el sartorio. Se va a dirigir hacia abajo y va a llegar a la rótula. Acá tenemos en la parte externa el vasto lateral, que va a tener su origen en el trocante mayor y cara lateral superior de la línea áspera. Sigamos. Decimos otra vez el origen del vasto lateral, va a ser trocante mayor y cara lateral superior de la línea áspera. También va a irse hacia abajo y se va a insertar en la rótula. Ahora tenemos el vasto medial, que va a tener su origen en la línea intertrocantérica y labiomedial de la línea áspera. Repetimos el origen del vasto medial, línea intertrocantérica y labiomedial de la línea áspera. Va a descender y va a llegar a la rótula. Y tenemos por detrás del recto femoral, vamos a tener el vasto intermedio, que tiene su origen 2/3 superiores de las caras anterior y lateral del fémur. Todos estos músculos llegan, se unen en la rótula
y por el ligamento rotuliano van a tener su inserción en la tuberosidad tibial, en la parte anterosuperior de la tibia. ¿Está? La función de estos músculos de acción va a ser, todos los cuádriceps van a extender la pierna en la articulación de la rodilla. Repito, van a extender la pierna en la articulación de la rodilla. ¿Está? Y el recto femoral además flexiona la articulación coxofemoral. Entonces vamos a repetir la acción otra vez, para que no sea un trabalengua. Los cuádriceps, todos, el recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio, extienden la pierna en la articulación de la rodilla. Y además, el recto femoral flexiona la articulación coxofemoral. Perfecto. Ahí los vemos, ahora que sacamos el recto femoral, vemos el vasto intermedio. Y le voy a mostrar bien el origen, porque hoy no se lo pudo ver. Y lo vamos a tener acá. Miren, repetimos el origen del vasto intermedio, que era 2/3 superiores de las caras anterior y lateral del fémur. Anterior y lateral del fémur. Seguimos en un plano anterior y vamos a tener en un plano anterior profundo este pequeño músculo, estos pequeños fascículos musculares que corresponden al articular de la rodilla, músculo articular de la rodilla, que tiene su origen, como pueden ver, en la cara anterior de la parte inferior del fémur, y tiene su inserción en la porción superior de la membrana sinovial de la articulación de la rodilla. Esta es la membrana sinovial, su parte superior. La acción va a ser que tracciona la cápsula articular de la rodilla hacia arriba durante la extensión de la misma. O sea, cuando se extiende la rodilla, este musculito lleva esta cápsula sinovial hacia arriba. Ahora vamos hacia un plano posterior. ¿Y qué músculos vamos a tener acá? Los famosos isquiotibiales. Los isquiotibiales lo componen 3 músculos, que va a ser de medial a lateral el semimembranoso, que se encuentra anterior con respecto a su hermano, que es el semitendinoso. Entonces tenemos semimembranoso, plano profundo, posterior, semitendinoso y bíceps en sus 2 porciones, una cabeza larga y una cabeza corta. Perfecto. Origen. El bíceps, cabeza larga o porción larga, el semitendinoso y el semimembranoso se van a originar en la tuberosidad isquiática y el bíceps, porción corta, en la línea áspera del fémur en su porción posterior. Entonces, repasemos los orígenes. El semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps femoral se van a originar en la tuberosidad isquiática. Y el bíceps, cabeza corta, en la línea áspera del fémur en su porción posterior. Vamos a hablar ahora de las inserciones. El semimembranoso, que es este que tenemos marcado acá, se va a insertar en la parte posterior del cóndilo medial de la tibia. Parte posterior del cóndilo medial de la tibia. Ahí estaría el cóndilo de la tibia en su parte posterior y la región medial. El semitendinoso, que es este que tenemos acá, se va a insertar en la cara medial de la diáfisis de la tibia mediante un tendón en común. Entonces tenemos, la inserción va a ser en la cara medial de la diáfisis de la tibia mediante un tendón en común, que es el tendón que corresponde a los músculos que conforman la pata de ganso. Yo le nombré uno, que era de la región anterior, el sartorio, de la región posterior, el semitendinoso, y de la región medial, que lo vamos a nombrar después, va a ser el recto
interno o grácil. ¿Está? Grácil. Vamos a hablar ahora de la inserción del bíceps femoral. El bíceps femoral, que tiene sus dos cabezas, se van a insertar en la porción superior del peroné, donde en la cabeza, y vamos a tener por detrás el bíceps femoral cabeza larga y por delante su hermano o el bíceps femoral cabeza corta. ¿Cuál va a ser la función de estos o la acción de estos músculos? Todos los isquiotibiales flexionan la pierna en la articulación de la rodilla. Todos, sería semitendinoso, semimembranoso y bíceps. Ahora, los bíceps, que serían laterales, posterior, laterales, van a producir rotación de la tibia, pero hacia afuera. Y el semitendinoso y el semimembranoso van a producir rotación de la tibia, pero hacia adentro. ¿Está? Vamos a sacarlos. Y vamos ahora a describir el último músculo de la región posterior, que va a estar en un plano profundo, superior, y va a ser el cuadrado femoral. Es un músculo cuadrangular que tiene su origen en el borde externo de la tuberosidad isquiática, se puede ver bien, y su inserción en la cresta intertrocantérica del fémur. La acción es rotación externa y aducción de la cadera. Ahora pasemos al grupo de los músculos mediales, ¿tá? Y tenemos el grácil o recto interno. ¿Qué podemos decir de este músculo? Bueno, que tiene su origen en el borde inferior del pubis, más precisamente en la mitad inferior de la sínfisis y mitad superior del arco pubiano. Si se lo puede ver un poquito mejor acá, vamos a sacar estos músculos y ahí se lo puede ver al recto interno. Vamos a repetir su origen. Borde inferior del pubis, ahí tenemos el borde inferior del pubis, sería mitad inferior de la sínfisis y mitad superior del arco pubiano. La inserción va a ser en la cara medial de la diáfisis superior de la tibia. Acá tenemos la cara medial de la diáfisis superior de la tibia. Cara medial, cara lateral. ¿Y qué tenía de particularidad, si se acuerdan? Bueno, esa era la particularidad de la que estaban pensando, que es el tendón en común, que va a compartir con el sartorio, con el semitendinoso y con el recto. Sería el sartorio por delante, el grácil o recto interno medialmente y el semitendinoso por detrás, y van a formar la pata de ganso. ¿Por qué? Porque tiene esa forma hacia adelante así, hacia el medio y hacia atrás. ¿Cuál va a ser la función del músculo? Bueno, es aductor del muslo, flexiona la pierna en la rodilla y la rota medialmente. Ahora vamos a pasar a este músculo que tenemos acá, que es el pectíneo, músculo pectíneo. ¿Qué podemos decir de este músculo? Bueno, que se encuentra emparejado entre los músculos psoas mayor y aductor largo. Acá vamos a tener el psoas mayor, y este es el ilíaco, que por lo general bajan juntos, pero eso lo vamos a ver en otro video. Y acá tendríamos el aductor largo. Entonces está emparejado entre el aductor largo y el psoas mayor. Este músculo tiene su origen en el área anterosuperior de la rama superior del pubis. Entonces tenemos cara anterosuperior del pubis en su rama superior. ¿Está? Y la inserción va a ser en la porción superomedial de la diáfisis del fémur sobre una línea rugosa que va desde el trocánter menor a la línea áspera. Ahí está. Esa es la inserción. La acción de este músculo es aduce y flexiona la articulación de la cadera. Perfecto. Vamos a pasar ahora a los aductores. El grupo de los aductores que corresponden a grupos musculares de la parte medial profunda del muslo.
Está formado por tres músculos que va a ser el aductor largo, que es el más anterior de todos, el aductor corto, que es medial, está entre medio, y por detrás el aductor mayor, que es más posterior con respecto a los dos que hemos nombrado. El aductor largo tiene su inserción en la parte anterior del pubis. Ese es su origen. Y la inserción va a ser en la línea áspera del fémur entre el vasto medial y el aductor mayor. Acá tendría que estar el vasto medial y por detrás el aductor mayor. ¿Está? Ahora vamos a quitarlo un poquito y vamos a hablar de este músculo que es el aductor corto. El aductor corto tiene su origen en la superficie externa de la rama superior del pubis. Superficie externa de la rama superior del pubis. Esto es externo y por acá sería interno, por supuesto. Y su inserción, la inserción, va a ser en la línea que va desde el trocánter menor a la línea áspera y parte superior de esta última. Entonces la inserción vamos a repetirla. Una línea que va desde el trocánter menor a la línea áspera y en la línea áspera la parte superior de la misma. Vamos por el último de los aductores, que es el más posterior, que es este músculo grande de forma triangular, y que tiene su origen en varias porciones. Acá podemos ver una que va a ser la tuberosidad isquiática. Va a tener una parte en la porción inferior del isquion y otra porción de origen en la porción inferior del pubis. Entonces tenemos porción inferior del pubis, porción inferior del isquion y tuberosidad isquiática. Está un poquito complejo verlo, pero le vamos a buscar la forma y lo vamos a ver para que quede más entendible. Porción inferior del pubis, porción inferior del isquion y tuberosidad isquiática. Y la inserción de este músculo va a ser en el tubérculo aductor del cóndilo medial del fémur, tubérculo aductor del cóndilo medial del fémur, repasamos esto medial, esto es lateral, y también la otra inserción que van a tener, que va a ser la inserción más larga, va a ser en el labio medial de la línea áspera. Bien, pues vamos a continuar ahora. Vamos a ver una técnica de Jones del tensor de la fascia lata. Técnica de Jones del músculo tensor de la fascia lata. Con el paciente en decúbito supino y a la orilla de la mesa, el terapeuta de pie y al lado del paciente, del lado a tratar, el terapeuta localiza el trocánter mayor sobre la línea o la postura del pantalón y por debajo del trocánter mayor ubica el punto de dolor. Una vez que ubica el punto de dolor, con la mano caudal del terapeuta toma por debajo del miembro pélvico del paciente y lleva el miembro pélvico en abducción hasta alcanzar el punto de confort. Una vez que lo localiza, lo mantiene con 4 kilos de presión durante 90 segundos y al término deposita el miembro pélvico sobre la mesa y suelta los 4 kilos de presión para testar nuevamente. Muy bien. Ese tensor de la fascia lata muchas veces da mucha lata, porque eso les va a ocasionar inestabilidad para la posición de pie y muchas veces lo confunden con problemas de tobillo, de
de rodilla, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de la técnica de Jones del músculo cuádriceps. Técnica de Jones. Técnica de Jones para el músculo cuádriceps. Con el paciente en decúbito supino y al borde de la mesa de exploración, el terapeuta de pie y al lado del paciente del lado a tratar, el terapeuta busca desde la raíz del muslo hasta por arriba de la rodilla el punto doloroso del cuádriceps. Puede ser en el punto de origen, en el punto ventral o de inserción. Cabe mencionar que si duelen los 3 puntos, se puede iniciar por el ventral. Se ubica el punto sensible y el terapeuta flexiona la cadera llevando su mano por debajo del miembro pélvico, sube el terapeuta su pie sobre la mesa y lleva el miembro pélvico del paciente en abducción, en flexión o en aducción hasta el punto de confort. Cuando se localiza el punto de confort, se mantiene ahí con 4 kilos de presión y durante 90 segundos. Al término, el terapeuta lleva lentamente el miembro pélvico al punto inicial y suelta los 4 kilos de presión para testar nuevamente. Muy bien. Como ustedes ven, de alguna u otra forma, pues se aplica la misma técnica, hablando de técnica de Jones, y lo único que tenemos que buscar es el punto sensible. Vamos a hablar del vasto interno. Del músculo vasto interno. Con el paciente en decúbito supino y a la orilla de la mesa sobre el lado que se va a tratar, el terapeuta de pie y al lado del paciente sobre el lado que se va a tratar, el terapeuta localiza el punto doloroso del músculo vasto interno. Puede ser a nivel de la raíz, de la inserción o ventral. Si duelen los 3 puntos, iniciar por el ventral. El terapeuta puede localizar el punto doloroso y una vez localizado, toma por debajo el miembro pélvico del paciente y lo lleva en aducción hasta lograr en flexión de la cadera y en aducción del miembro pélvico hasta lograr el estado de confort. Cuando se alcanza, se mantienen 4 kilos de peso de presión durante 90 segundos y al término el terapeuta regresa lentamente el miembro pélvico a la mesa para después volver a testar. Muy bien. Y vamos a revisar ahorita los músculos isquiotibiales. Prácticamente es un video muy similar al anterior, pero es más corto, más conciso. El grupo muscular de los isquiotibiales se sitúa en la parte posterior de nuestra pierna y está compuesto por 3 músculos largos que se disponen desde la pelvis hasta la tibia. Se trata de un grupo muscular biarticular, lo que quiere decir que actúa en 2 articulaciones, realizando extensión de cadera y flexión de rodilla. Adicionalmente, juegan un papel esencial en la estabilización de la cadera cuando realizamos movimientos como la marcha o la carrera. Este grupo muscular está compuesto de fuera hacia adentro por el bíceps femoral, el semimembranoso y el semitendinoso. Analizaremos la anatomía de cada uno de ellos de manera individual.
El bíceps femoral está compuesto por dos porciones, con diferente origen, que terminan insertándose en común. La porción larga se origina en la tuberosidad isquiática de la pelvis o isquión, prominencia ósea sobre la que nos apoyamos cuando estamos sentados. La porción corta se origina en el tercio inferior del fémur. Ambas porciones musculares terminan en un tendón común que se fija en la cabeza del peroné y en la tuberosidad externa de la tibia. El semimembranoso debe su nombre a su aspecto, el cual es obviamente membranoso. Se origina sobre el isquión, mismo sitio sobre el que nos apoyamos cuando nos sentamos. Este tendón tan peculiar y aplanado se extiende por toda la parte posterior del muslo hasta formar una aponeurosis que se inserta en varios lugares, en el cóndilo interno del fémur y en la parte interna de la meseta tibial. Por último, el semitendinoso, formado en sus 2/3 partes por un largo tendón, forma un fino vientre muscular que se inserta en la parte medial de la tibia. Este tendón forma, junto con el recto interno y el sartorio, la pata de ganso. Muy bien. Estos músculos son importantes. Cuando se lesionan nos puede dar un problema de flexión del miembro pélvico y pues eso les crea muchos problemas, no solamente para la estabilidad y para deambular, sino para subir y bajar escaleras, ¿no? Entonces vamos a ver la técnica de Jones de los isquiotibiales. Técnica de Jones para los músculos isquiotibiales. Con el paciente en decúbito prono y la cabeza rotada hacia el lado a tratar, el terapeuta de pie y al lado del paciente sobre el lado a tratar, se busca el punto doloroso en los músculos isquiotibiales, desde el isquion por debajo del pliegue de la nalga hasta la inserción. Localizar en qué lugar se ubica el dolor, en el origen, en la inserción o el ventral. Comúnmente se localiza en el primer tercio de los isquiotibiales. Con el dedo pulgar o con los dedos, los 4 dedos de la mano cefálica, se localiza el punto doloroso. Se depositan 4 kilos de peso y con la mano caudal llevo a inflexión al miembro pélvico. Lo llevo en abducción, en flexión, en extensión, y donde encuentro el punto de confort, mantengo ahí 4 kilos de presión durante 90 segundos. Y al término, deposito el miembro pélvico sobre la mesa, quito los 4 kilos de presión y nuevamente vuelvo a testar. Muy bien. Ahora vamos a ver anatomía. Bueno, aquí hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Por el momento todo está bien. Bien. ¿Para las demás también? Sí, doctor. Qué bueno. Bueno, vamos a continuar ahora con anatomía de rodilla. Vamos a ver articulación de la rodilla. Decimos que es una articulación que pertenece al género de las diartrosis, porque es una articulación móvil, y dentro de estas corresponde al tipo de las bicondilias o las trocleares. ¿Qué es lo que significa esto? Vamos a ver que es un tema medio controvertido el tipo de articulación de la rodilla. Algunos autores dicen una cosa, otros dicen otra. Hay una realidad, que es que funcionalmente, en base a los movimientos que permiten los ligamentos, es una troclear, solamente flexo-extensión. Pero anatómicamente correspondería a una bicondilia. Acuérdense que cuando tenemos un cóndilo de un lado y una cavidad glenoidea que corresponde del otro, se dice que es condilia. Cuando hay de un lado 2 cóndilos y de otro lado 2 cavidades glenoideas, decimos que es una bicondilia. Y cuando hay de un lado un cóndilo y de otro lado una cavidad glenoidea, decimos que es una doble condilia. En este caso sería una bicondilia.
Entonces, anatómicamente, en extensión es una tronclear, en flexión es una bicondilia y funcionalmente es una tronclear. Respecto a las superficies articulares tenemos, por un lado el fémur, que ofrece los cóndilos y su tróclea. Por otro lado la tibia con sus cavidades glenoideas y también la rótula. Muy bien. Acá vemos el fémur con su extremidad distal vista desde atrás, que son los dos cóndilos. Cóndilo interno, que desciende un poco más, cóndilo externo. Y en una vista anterior tenemos la tróclea, que tiene dos vertientes laterales que se encuentran en una garganta o depresión central, que es la garganta de la tróclea. Los cóndilos están separados por una hendidura, que es esta intercondilia. Y si tomamos el eje, vemos que cada cóndilo tiene una cara intercondilia, que es esta, y una cara interna en el caso del cóndilo interno y una cara externa en el caso del cóndilo externo. Ahí les marco las zonas de inserción del aproximador mayor y del popliteo. No sé para qué, pero bueno, para recordarlo seguramente. Acá vemos un cóndilo visto desde abajo, una estructura condilia vista desde abajo. Este es el cóndilo interno, este es el cóndilo externo, la hendidura intercondilia. Vemos cómo el cóndilo interno desciende más que el externo y cómo están recubiertos por una capa de fibrocartílago de entre 2,5 y 3 milímetros de espesor. Por el lado de la tibia tenemos las cavidades glenoideas. A nivel de la meseta tibial, dos concavidades en la parte superior que corresponden a las cavidades glenoideas. Vemos que la interna tiene mayor diámetro antero-posterior, ya que el cóndilo interno es mucho más amplio en este sentido, mientras que la externa tiene mayor diámetro transversal, ya que el cóndilo externo tiene mayor diámetro en este sentido. Entre ambas tenemos una superficie espinosa de base cuadrangular y espina muy puntiaguda, que se denomina espina de la tibia. Por delante tenemos la superficie preespinosa y por detrás la superficie retroespinosa, que van a dar inserción a los ligamentos cruzados. Y por último decimos que las cavidades glenoideas están tapizadas por fibrocartílago interarticular y a su vez tienen unos elementos de coaptación que son los meniscos interarticulares, que tienen dos funciones. Por una, hacer que los cóndilos y la cavidad glenoidea articulen perfectamente, y por el otro, amortiguar los golpes. El cóndilo interno, que decimos clásicamente que tiene forma de letra C, y el cóndilo externo, que es una C bien redondita, casi una letra O, tiene forma de O. Entonces la mnemotecnia es ICO. Interno forma de C, el que resta forma de O. Muy bien. Por el lado de la rótula, vamos a ver que es un hueso sesamoideo de forma triangular de base superior, que tiene una cara anterior convexa que brillada por orificios vasculares y una cara posterior que tiene un vértice no articular, que es ese triangulito que vemos acá, y una porción articular, con dos carillas. Una carilla externa mayor y una interna menor. Esto es una rótula derecha vista desde atrás. Esto es externo, esto es interno. De manera tal que cuando la apoyamos en la mesada, con el vértice hacia adelante, esta es mucho mayor y la rótula cae hacia afuera. Entonces decimos que para el lado que cae la rótula es, si cae para la derecha es derecha, si cae para la izquierda es izquierda. Muy bien. Medios de unión. Tenemos, como en toda diartrosis, una cápsula articular que se inserta a milímetros de las superficies articulares y si bien está cerrada herméticamente, tiene dos orificios. Un orificio anterior que va a estar cerrado por la rótula y uno posterior que va a corresponder al punto de ingreso del músculo popliteo. Acuérdense que el popliteo es un músculo intraarticular como la porción larga del bíceps. Respecto a los ligamentos de refuerzo, vamos a ver que los dividimos en tres grupos: anteriores, laterales y posteriores. Los anteriores están dispuestos en tres planos. Un plano superficial que corresponde a la aponeurosis femoral, la aponeurosis del cuádriceps que baja y tapiza la rodilla, incluyendo la rótula. Un plano medio que corresponde a la expansión del músculo cuádriceps, esto es, tendón del cuádriceps a este nivel, se expande en la rótula y es tendón rotuliano. Entonces tenemos en el plano medio los ligamentos del cuádriceps y el tendón rotuliano. Y por último tenemos un plano profundo que lo vamos a esquematizar en este dibujo. Les marco, está representado por las aletas rotulianas y los ligamentos menisco-rotulianos de Pausac. Acá tenemos el fémur con cóndilo interno y cóndilo externo, la rótula, y ahí se ven los ligamentos las aletas rotulianas, que van desde el borde lateral de la rótula
son triangulares de vértice rotuliano hacia la cara lateral del cóndilo, hasta la cara interna del cóndilo interno y la cara externa del cóndilo externo. ¿Se entiende? Sí. Los ligamentos meniscos rotulianos, ahí tengo la tibia y acá les agregamos los meniscos, vemos que se expanden desde el menisco en su parte más periférica, es decir, la parte más externa del menisco externo, la parte más interna del menisco interno, a los bordes laterales correspondientes de la rótula. Entonces, en el plano bien profundo tenemos los ligamentos menisco o rotulianos y las aletas rotulianas. Los laterales son dos, interno y externo. El lateral interno tiene forma de cinta, se pregunta siempre, y el lateral externo tiene forma de cordón. Y acá vale la misma mnemotecnia, ico, interno, cinta, el que me queda o redondo como el cordón. Bueno, son mnemotecnias, ¿qué quieren? Miren, acá tenemos una rodilla derecha vista desde adentro, tendón del cuádriceps, tendón rotuliano, cóndilo interno, extremidad o cara interna de la extremidad superior de la rótula. El ligamento lateral interno con forma de cinta va desde la cara interna de la extremidad superior de la tibia hasta el cóndilo interno en su cara interna. El ligamento lateral externo tiene forma de cordón y se extiende desde la cabeza del peroné hasta la cara lateral externa del cóndilo externo. Y después tenemos ligamentos posteriores, que se dividen en los cruzados, popliteo oblicuo y popliteo arqueado. El ligamento o los ligamentos cruzados son dos, anterior y posterior, y corresponden a la mnemotecnia AEPI. El anterior va desde la superficie anterior de la espina o preespinal al cóndilo externo, y el posterior va desde la superficie posterior de la espina o retroespinal al cóndilo interno. ¿A qué caras del cóndilo? A las caras intercondilias. Y acá lo vemos perfectamente, fíjense. Tibia, cóndilo interno, cóndilo externo, y ahí viene el anterior a la cara intercondilia del cóndilo externo y el posterior al cóndilo interno. AEPI. ¿Se entiende? Sí. Otra vista, anterior y posterior. Y si quieren otra más, acá lo ven. El anterior de la superficie preespinosa al cóndilo externo. ¿A qué parte del cóndilo? A la cara intercondilia, y allá atrás el posterior. El popliteo oblicuo y el popliteo arqueado corresponden. El popliteo oblicuo es el... no me acuerdo cuál era cuál. Me parece que el oblicuo... Ay, que me agarró el oblicuo y el arqueado. El oblicuo sí, me parece que el oblicuo va desde la cabeza del peroné hasta el cóndilo externo y manda un haz oblicuo hacia arriba y hacia adentro. Y el arqueado corresponde, sí, estoy seguro, corresponde al tendón recurrente del semimembranoso. Semimembranoso, tendón directo, reflejo y recurrente. El ligamento popliteo arqueado, el ligamento acá en... Bien, vamos a ver ahora una técnica que se llama técnica articulatoria de rodilla. Esta técnica, les pido que pongan mucha atención porque es una que resuelve muchos problemas de rodilla. Igual va a ser como si estuviéramos tratando hombro, pero ahora en rodilla. Recuerden tener las piernas semiflexionadas, atrapar entre sus muslos a la pierna sin llegar al tobillo porque lo podemos lastimar. Y entonces tomamos con las dos manos la rodilla y hacemos circunducciones. Vamos a empezar. Técnica articulatoria de rodilla. Con el paciente en decúbito supino y a la orilla de la camilla del lado a tratar, el terapeuta de pie y al lado del paciente del lado a tratar, el terapeuta toma el miembro pélvico a tratar y en abducción pone entre ambos muslos del terapeuta por arriba del tobillo del paciente. Toma en forma o en toma de bocadillo la rodilla del paciente y le pide que jale aire, y cuando saca aire, el terapeuta echa las piernas hacia atrás para hacer una leve decoaptación al tiempo que hace circunducción
contra las manecillas del reloj. Jalo aire, suelto. Saco aire de coapto y hago circunducción en favor a las manecillas del reloj. Jalo aire, suelto. Saco aire de coapto y hago circunducción en contra de las manecillas del reloj. Jalo aire, suelto. Saco aire de coapto y hago circunducción en favor a las manecillas del reloj. Jalo aire y por último saco aire. Doy una pequeña tracción con las piernas cortas y rápida. Deposito lentamente el miembro pélvico sobre la mesa y testo nuevamente. Bien, es relativamente sencilla. Lo único es que deben de tener control porque generalmente suelen no solamente hacer circunducción con las manos el terapeuta, sino lo hacen con la cadera y es como si estuvieran bailando y no, eso no es el sentido, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ver el tríceps sural a continuación. El músculo gastronemio o gemelos. Y bueno, gastronemio viene del griego gaster, que significa vientre, y nemi, que se refiere a pierna. Por lo tanto, vamos a referirlo como es el vientre de la pierna. Y como su nombre lo dice, este músculo es el más grande y más superficial de los tres músculos del tríceps sural. El gastronemio tiene dos porciones o dos cabezas, una medial y la otra lateral. Por eso también se le da el nombre coloquial de gemelos, porque parecieran dos bebés casi idénticos en la parte posterior de la pierna, uno contra otro apoyándose, como si se quisieran dormir. Pues estos dos bebés son muy potentes, ya que contienen fibras de contracción rápida, pero también se fatigan rápidamente. Estos bebés casi idénticos porque podrán notar que la porción medial Ese va a ser por abajo, porque todo se voltea. más grande que la porción Si quieres, para que no se agarren las presas, sí. Ay, me dolió el mismo los bordí. Es que no estoy acostumbrada. Por Dios tanto. Vamos a cerrar los micrófonos, por favor. práctica, una forma sencillita. Vamos a explicar que su origen es en la parte posterior de los cóndilos del fémur. Pero bueno, si se quieren escuchar producirse con cierto profesor, diremos que la cabeza o la porción medial, su origen sería en la superficie posterior del cóndilo femoral medial. Y la cabeza o la porción lateral, su origen será en la superficie posterior del cóndilo femoral lateral. O sea, dije lo mismo, pero pues con más caché, más elegante. Y bueno, la inserción de estos dos bebés es en la parte posterior del calcáneo, a través del tendón más fuerte del cuerpo humano, llamado tendón calcáneo o también mejor conocido como tendón de Aquiles. ¡Au, au, au! ¿Cuáles son las acciones de este músculo? Bueno, su principal acción o como músculo motor es la flexión plantar y secundariamente ayuda a la flexión de rodilla. Por lo tanto, el gastrocnemio tiene una fuerza explosiva y nos ayuda en actividades como saltos, carreras de velocidades de 100, 200 metros, 5 vallas y todo lo que tenga que ver con mucha velocidad nos va a ayudar y también a levantar el peso. Siempre que haya una flexión de tobillo, una flexión plantar, nos va a ayudar nuestro músculo gastrocnemio. Muy bien. Vamos a ver ahora pie. El tríceps. Del músculo tríceps sural o gemelos. Con el paciente en decúbito prono y con la cabeza rotada hacia el lado a tratar,
el terapeuta de pie al lado del paciente y del lado a tratar, el terapeuta localiza sobre el tríceps sural o sobre los gemelos el punto doloroso. Cuando lo localiza, con la mano caudal lleva a flexión la rodilla y busca el estado de confort llevándola a flexión y a aducción. Cuando encuentra el estado de confort, mantiene los 4 kilos de presión durante 90 segundos y al término deposita lentamente el miembro pélvico sobre la mesa, suelta y nuevamente testa. Este punto lo puedo localizar en la inserción, en el origen o en el vientre. Comúnmente se ubica en el vientre. Bien, pues es muy sencillito, ¿no? Esta técnica, pero es muy contributiva. Vamos ahora sí a ver los huesos del pie. Realizamos un primer estudio desde una visión sagital. Tal y como vemos el pie si bajamos la cabeza y miramos hacia él. El pie, al igual que la mano, está conformado por 3 grupos de huesos. El tarso, que se articula en su parte superior con tibia y peroné, el metatarso y las falanges. Los huesos del tarso se dividen en 2 filas. Una primera fila conformada por 2 grandes huesos, el calcáneo, gran hueso que conforma el talón con el que nos apoyamos en el suelo, y por encima el astrágalo, hueso que se sitúa entre la tibia y el peroné, formando una pinza denominada mortaja tibio-peroneo-astragalina. Esta mortaja y sobre todo sus ligamentos son los que se ven afectados cuando sufrimos un esguince de tobillo. Estos 2 grandes huesos se articulan con la segunda fila del tarso, conformada por el cuboides, hueso cuadricular situado en la parte externa del pie, el navicular o escafoides con forma de media luna y sus 3 pequeñas cuñas que se articulan por delante, ordenadas de dentro para afuera como primera, segunda y tercera cuña. Si el lado izquierdo del esquema es el interior del pie y el lado derecho el exterior, ¿de qué lado es el pie que estamos viendo? ¿Derecho o izquierdo? Pasamos al metatarso, 5 huesos largos que se articulan con el tarso por detrás y con las falanges por delante. Todos los dedos están conformados por 3 falanges, a excepción del dedo gordo, el cual es demasiado gordo y solo posee 2 falanges. Por último, no podemos dejar de nombrar a los huesos sesamoideos, pequeños huesos con forma redondeada que en el pie se sitúan por debajo del metatarso del dedo gordo. Estos huesos se encuentran incrustados en el tendón, disminuyendo la tensión que éste sufre. Bueno, ahora vamos a ver la musculatura del pie. Este video de anatomía de la musculatura intrínseca del pie. ¿A qué se refiere con intrínseco? Se refiere a los músculos que se originan y nacen en esa región, solo en el pie. Bien, vamos a dividirlo en 2 grupos, que es el grupo dorsal y el grupo plantar, que es un grupo un poco más grande que tiene subdivisiones. La musculatura dorsal está compuesta por el extensor corto de los dedos. Este músculo tiene un origen o inserción, depende de donde lo vean, el calcáneo, en una región que se caracteriza por tener una rugosidad. Este vientre muscular es plano, aplanado, y va a pasar en sentido anteromedial sobre el pie hasta los dedos, hasta las falanges. El tendón correspondiente al extensor del dedo del hallux va a insertarse en la falange proximal, mientras que los tendones de los otros 3 dedos restantes que están acá, siempre resaltados en sus pantallas, se van a insertar en la cara lateral de los tendones extensores largos de los dedos. Bien. Función es
provocar una extensión de los dedos o una flexión dorsal, como la denominan. Bien, estos músculos van a estar inervados por el nervio peroneo profundo, que es una raíz correspondiente a S1 y S2. Bien, ahora vamos a entrar a una parte más interesante, que es la región plantar. Esta región plantar se divide en 4 capas, siempre desde lo más exterior hacia profundo, desde plantar hacia dorsal. Bien, la primera capa está compuesta de 3 músculos, que es el abductor del dedo gordo, el flexor corto de los dedos y el abductor del quinto dedo. 3 músculos en la primera capa. El origen del primer músculo del abductor del dedo gordo es la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo y se va a insertar en la cara media y en la base de la falange proximal del dedo gordo. Va a estar inervado por el nervio plantar medial procedente del nervio tibial, que es la raíz S2, S3, que es el encargado de inervar los 3 músculos de la primera capa. La función va a ser abducción y provocar una flexión de la articulación metatarso-falángica. Bien, el segundo músculo, que es el flexor corto de los dedos, va a originarse en la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo y en la parte de la aponeurosis plantar, y se va a insertar en la cara media, super zoom, de las falanges de los 4 dedos, de la falange media. Bien, la inervación ya la vimos y la función, como lo dice su nombre, es provocar una flexión de los 4 dedos de la articulación interfalángica proximal. Y el tercer músculo, el abductor del quinto dedo, se va a originar en la apófisis lateral y medial de la tuberosidad del calcáneo y la banda de tejido conjuntivo que va a conectar el calcáneo con la base del quinto metatarsiano. Bien, ahí se ve. La inserción va a ser en la cara de la base de la falange del quinto dedo, la falange proximal. Bien, la función, una abducción del quinto dedo en la articulación metatarso-falángica. Bien, eso corresponde a la primera capa y que va a desaparecer en este momento de sus pantallas. Muy bien, la segunda capa corresponde a 2 músculos, uno que es muy extraño y me parece curioso, que es fácil de reconocer, que es el que está acá, que es el cuadrado plantar, y los lumbricales, bien, que se ven resaltados en sus pantallas. El cuadrado plantar, que es este músculo de acá, tiene su origen en la superficie medial del calcáneo y la apófisis lateral de la tuberosidad del calcáneo. Se va a insertar en la cara lateral del tendón flexor largo de los dedos y en la zona proximal a la planta del pie. Ahí estoy tratando de mostrar la inserción. Y su inervación, el nervio que va a estar encargado de darle toda su función, va a ser el nervio plantar lateral procedente del nervio tibial, que es de la raíz S1 a S3. La función de este músculo es ayudar al tendón del flexor largo de los dedos a flexionar los dedos segundo al quinto. Entonces, de ahí viene su importancia en la inervación. ¿Recuerdan cuál es la inserción? La inserción es en la zona lateral a este flexor largo que lo coayuda. Bien, el siguiente es los lumbricales, que estos músculos son bien particulares, como ocurre en la mano. Bien, el primer lumbrical tiene un origen en la cara medial del tendón del flexor largo de los dedos, asociado con el segundo dedo, segundo, tercero y cuarto lumbrical, los de acá. Su origen es en la superficie adyacente a los tendones adyacentes del flexor largo de los dedos. Siempre están relacionados con un tendón.
y se van a insertar en los bordes libres mediales de los extensores del segundo al quinto dedo, en estos como cápsulas articulares al lado, estos capuchones se van a insertar ahí. La inervación de los lumbricales es la siguiente. El primer lumbrical se inserta en el nervio o sea, tiene una inervación, perdón, del nervio plantar medial que proviene del nervio tibial. El segundo, tercer y cuarto lumbrical del nervio plantar lateral, que es una raíz que procede del nervio tibial de S2 y S3. Bien, la función de los lumbricales es flexionar la articulación metatarso-falángica y una extensión de la articulación interfalángica. Bien, entonces eso corresponde a la segunda capa que va a desaparecer de sus pantallas en este momento. Ya, la tercera capa, ya nos adentramos más profundamente en el pie, corresponde a tres músculos, que es el flexor corto del dedo gordo o del hallux, el aductor del dedo gordo o del hallux, que tiene dos cabezas, la cabeza oblicua y la cabeza transversa, y el flexor corto del quinto dedo. El primer músculo que mencioné, que es el flexor corto del hallux, se va a originar en la superficie plantar del cuboides y el hueso cuneiforme lateral y el tendón tibial posterior. Bien, ahí lo pueden ver ustedes, poner pausa para que no se alargue el video, y se va a insertar en las caras laterales y mediales, como ven acá, dos puntos de inserción, de la base de la falange proximal del primer dedo. La inervación va a proceder del nervio plantar lateral, que procede del nervio tibial, correspondiente a las raíces S1 y S2, y esto es lo mismo para estos tres músculos correspondientes a la tercera capa. Bien, la función va a ser flexionar la articulación metatarso-falángica del dedo gordo, bien, o del hallux, como le mencionan algunos. Ya, el segundo músculo era el aductor del hallux. Bien, vamos a hablar de la cabeza transversa primero, que es la que está acá arriba, que tiene asociados los ligamentos en su origen de las articulaciones metatarso-falángicas y de los tres dedos laterales del pie en su origen, y su inserción va a ser en la cara lateral de la base de la falange proximal del tercer, cuarto y quinto dedo. Ya, bueno, también se toma como origen e inserción. Es común, bien, solo se origina en las bases de estas falanges para ayudar a provocar una aducción, acercar a medial el dedo, bien. Y la otra, que era la cabeza oblicua, tiene su origen en las bases del segundo a cuarto metatarsiano y la vaina que va a recubrir al tendón del peroneo largo. Bien, va a aducir el dedo gordo en la articulación metatarso-falángica, y la inervación ya la habíamos revisado. El músculo que queda pendiente de esta capa es el flexor corto del quinto dedo, que se va a originar en la base del quinto metatarsiano, y la vaina que se relaciona con el tendón del peroneo largo, y se va a insertar en la cara lateral de la base y la falange proximal del quinto dedo. La función va a ser provocar una flexión del quinto dedo a nivel de la articulación metatarso-falángica, y todos estos músculos desaparecen ahora. Bien, y la cuarta capa, ya llegamos a lo más profundo de nuestro pie, corresponde a los músculos interóseos plantares y los interóseos dorsales. Los interóseos plantares se van a originar en las caras de los metatarsianos adyacentes a ellos. ¿Se fijan? En cada borde de los metatarsianos. Y se van a insertar en las expansiones dorsales y las bases de las falanges proximales del segundo al cuarto dedo. Va a estar inervado por el nervio plantar lateral procedente del nervio tibial,
el primer y segundo interóseo dorsal también van a tener inervación del nervio peroneo profundo, que son raíces de S2 y S3. La función de estos músculos es abducir el segundo al cuarto dedo en las articulaciones metatarsofalángicas y va a resistirse a la extensión de las articulaciones metatarsofalángicas y la flexión de la articulación interfalángica. Por su contraparte, eliminando estos, los últimos músculos son los interóseos dorsales. Se van a originar en las caras mediales de los metatarsianos del tercer al quinto dedo y se van a insertar en la expansión dorsal y las bases de las falanges proximales del tercero al quinto dedo. Su inervación va a ser el nervio plantar lateral, que procede del nervio tibial de la raíz S2 a S3, y la función de este músculo, de estos músculos, va a ser la aducción, del tercer al quinto dedo en las articulaciones metatarsofalángicas y se va a resistir a la extensión de la articulación metatarsofalágica. Bien, bueno, vamos a revisar ahora, ya sobre lo que estamos trabajando, la técnica de bombeo de pies. Les quiero comentar lo siguiente. Esta técnica es muy útil. De hecho, yo siempre la hago en todos los pacientes. ¿Por qué? Porque es una técnica que nos va a permitir relajar todas las cadenas anteriores y posteriores. Tan es así que ahorita van a ver que cada vez que hacemos estos bombeos, cuando es efectivo, el paciente tiene que mover la cabeza, como si estuviera diciendo sí o en una extensión también, en flexión y en extensión la cabeza. Y cuando vuelvo a testar, por ejemplo, viene un paciente por un problema de cuello o de espalda alta. Ya lo testé en posición estática, dinámica. Cuando lo acuesto y todavía no llego a esa parte, sino nada más empiezo a hacer bombeos en los pies, muchas veces, no en todas, es suficiente para relajar la espalda o la nuca, ¿sí? Vamos a continuar con bombeos de los pies. Técnica bombeo de pies. Con el paciente en decúbito supino al centro de la mesa, el terapeuta de pie y a los pies del paciente frente de él, el terapeuta toma el empeine del paciente y cada vez que el paciente está en expiración, jalo aire, saco aire, el terapeuta deja caer su peso hacia atrás, jalo aire, saco aire, cada vez jalo aire, que se hace este ejercicio, obsérvese cómo se mueve, saco aire, fuera, cómo se mueve la cabeza del paciente. Esto jalo aire, saco aire, esto por 8 tiempos. Después, con los puños cerrados, se ubican los metacarpianos sobre los metatarsos de los pies del paciente, por debajo de la articulación metatarsofalángica del paciente, y se le va a pedir que inspire, y cuando expire se empuja y obsérvese, jalo aire, para que sea efectivo, saco aire, cómo se mueve la cabeza del paciente, jalo aire, saco aire, jalo aire, saco aire. Después voy a separar las piernas del paciente, tomo por la cara externa los pies del paciente y con la palma de la mano, cada vez que el paciente expira, las voy a llevar
al centro de la mesa. Jalo aire, saco aire. Jalo aire, saco aire. Jalo aire, saco aire. Por 8 tiempos. Después, con las palmas de las manos del terapeuta, va por la cara interna de los pies del paciente y cada vez que expira los lleva hacia afuera. Jalo aire, saco aire. Jalo aire, saco aire. Jalo aire, saco aire por 8 tiempos. Al terminar, se deja en la posición inicial al paciente. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver. Bombeo de pies. No es la misma. Técnica La de cooptación de la articulación cooptación de la tibio-astragalina. articulación tibio-astragalina. Con el paciente en decúbito supino y al centro y al borde de la mesa por parte de los pies. El terapeuta de pie frente al paciente y a los pies del paciente. El terapeuta coloca un paño sobre el empeine del pie y la planta del pie. Con la mano medial toma el talón del paciente y con la mano lateral toma el empeine. Recarga la planta del pie del paciente sobre el manubrio del esternón del terapeuta. El terapeuta abre el compás y deja caer el peso hacia atrás. Va descendiendo paulatinamente hasta depositar el miembro pélvico sobre la mesa. Miren, esta técnica sirve, por ejemplo, en deportistas que tienen desplazamientos hacia el frente a gran velocidad y de repente se frenan, como quien, con los basquetbolistas, por ejemplo, ¿no? También es útil, pero va a depender del tipo de lesión, cuando los pacientes sufren alguna fractura de la tibia o del peroné, igual porque se tropezaron o porque tuvieron una desaceleración, y el ortopedista los opera, pero se queda una limitación a la dorsiflexión. Entonces, cuando hacemos esto, decoaptamos la articulación tibio-astragalina y entonces entra en su lugar en la mortaja y se resuelve el problema del paciente. Vamos a ver ahora la técnica de coaptación metatarso-falángica. Técnica de coaptación de la articulación metatarso-falángica. Con el paciente en decúbito supino, al centro de la mesa y al borde de la mesa en los pies, el paciente de pie a los pies y frente al paciente, el terapeuta con la mano medial toma el arco del pie y sujeta el empeine. Con la mano medial, con los dedos índice y medio, va a decoaptar la articulación metatarsofalángica de cada dedo. Le pido al paciente que jale aire. Cuando saco aire, decoapto. Jalo aire, suelto, saco aire, decoapto. La mano medial del terapeuta solo es para sostener. Se continúa con los demás dedos, uno por uno. Jalo aire, saco aire. Jalo aire, saco aire. Al término, se vuelve a testar el pie o la articulación metatarsofalángica nuevamente. Muy bien.
Ahora vamos a ver por último la técnica de Jones de los músculos interóseos del pie. Técnica de Jones para los músculos interóseos del pie. Con el paciente en decúbito supino al centro de la mesa y el terapeuta de pie a los pies del paciente y frente de él, con la mano medial, el terapeuta toma con el dedo medio, índice y el pulgar en pinza los músculos interóseos del paciente, los que nos dan un punto sensible. Con la mano lateral, con la palma de la mano, va a la planta del pie, con los dedos de la mano y el pulgar del lado lateral de la mano del terapeuta, imprimen al mismo tiempo ambas manos 4 kilos de presión. Se cuentan 90 segundos, se suelta y se vuelve a testar. Muy bien. No sé si haya alguna duda al respecto de lo que acabamos de revisar. No, solamente una pregunta al final. Sí. En esa técnica de los músculos interóseos, cuando se aplican la presión, no se busca el estado de confort del paciente, ¿verdad? No. De hecho, también, bueno, ahorita me acuerdo para llevarme la venda de stretching, lo vamos a revisar, ¿sí? Voy a detener la grabación, pero yo les pido que se mantengan en la, ¿cómo se llama?